En este video vamos a ver cómo podemos hacer las equivalencias que hemos estado viendo en clase. Entonces, como acordamos, a estas las vamos a realizar de 1000 en 1000. Las equivalencias las vamos a tomar como válidas de 1000 en 1000. Entonces, supongamos que yo necesito pasar 350 KB a megabytes. Bien, lo que yo me tengo que fijar es en esta tablita que está disponible acá en la pantalla y que también tienen disponible en el aula virtual. Ustedes tienen que ver que 1 megabyte equivale a 1000 KB. Es decir que una unidad de KB va a ser menor que una unidad de megabyte. Es como si comparáramos con las unidades de longitud, por ejemplo, de centímetros y metro. 100 centímetros equivalen a 1 metro. Bien, entonces 1 centímetro es una unidad de medida de longitud inferior a 1 metro. Bueno, en este caso también sucede algo similar, lo que pasa es que estamos hablando de unidades de almacenamiento de información. Entonces, para equivaler a 1 megabyte, ¿sí?, necesitamos 1000 KB. Y así con todas las equivalencias que se muestran en esta tablita y que hemos visto en clase. Entonces, si yo tengo que pasar 350 KB a megabyte, vamos a mostrar dos posibles formas. Una es con la regla de 3 simples, donde yo me voy a plantear que si 1000 KB equivalen a 1 megabyte, 350 KB voy a decir que es X, es decir que tengo que desarrollar esa regla de 3 simple. Y esto sería 1 megabyte por 350 KB dividido en 1000 KB. ¿Bien? Que es este planteo que está acá. Es un planteo de regla de 3 simple. Voy a valerme de este rotulador para simplificar. Entonces, ¿qué tengo que simplificar? KB con KB se simplifican y me va a quedar como unidad de medida el megabyte. Entonces, 350 dividido en 1000 me da 0,35 megabytes. Bien, perdón que acá se fue. Bueno, lo vamos a poner ahí, lo tachamos. Bien. Entonces, la respuesta sería que 350 KB equivalen a 0,35 megabytes. Continuemos con otro ejemplo. Si yo tuviera que pasar de gigabyte, ¿no?, a kbyte, veamos acá en la tabla, yo tengo que 1 gigabyte equivalen a 1000 megabytes, ¿bien? Y después que 1 megabyte equivale a 1000 KB. Es decir, que yo tengo que hacer un doble pasaje de gigabyte a megabyte y después de megabyte a kbyte para poder hacer la equivalencia, ¿sí? Vamos a repasar otra cosita, y es que nosotros vamos a acordar, o sea, vamos a coincidir con lo que se tiene como convención del uso entre la coma y el punto, ¿sí? La coma es un separador de decimales, como se ve acá, ¿bien? Quiere decir que en este caso es un número que no llega a ser un entero, ¿bien? Es 0,5. Y el punto lo vamos a utilizar como separadores de millares, ¿sí? Separadores de miles, ¿sí? Para indicar y facilitar la lectura de miles. Bueno, entonces, para pasar de 0,5 GB a kbyte tendríamos que hacer el siguiente planteo de regla de 3 simple como el de recién. Si 1 GB equivalen a 1000 MB, 0,5 GB, tengo que hacer la regla de 3 simple. Es 0,5 GB por 1000 megabytes dividido en 1 gigabyte. Y esto me da 500 megabytes. También simplifico gigabyte con gigabyte y la unidad de medida que me queda es un megabyte. Bien, entonces ya hemos pasado de gigabyte a megabyte. Vamos a hacer el siguiente paso, que es pasar de megabyte a kbyte. Y entonces volvemos a la equivalencia. Si 1 megabyte equivalen a 1000 kbytes, fíjense que acá está el punto utilizado como separador de miles. 500 megabytes, que era lo que habíamos obtenido en el primer pasaje, tenemos que hacer entonces el mismo planteo de regla de 3 simple. 500 megabytes por 1000 KB dividido en 1 megabyte. Y eso nos da
como resultado 500.000 kbytes. ¿Por qué? Porque megabyte con megabyte también se simplifica. Bien, este sería el método de realizarlo a partir de una regla de 3 simple. Bien, donde yo voy estableciendo en función de esta escala las relaciones y voy haciendo los pasajes a través de la regla de 3 simple. Otra posibilidad es hacerlo con el multiplicar por 1000 o dividir por 1000 corriendo la coma. Veámoslo. Por ejemplo, el caso primero, que teníamos que pasar de 350 kbytes a megabyte. Bien. Cuando un número entero, recordemos esto, que cuando un número entero no visualiza dónde está la coma es porque se entiende que la coma siempre se ubica al final del número entero. Lo que pasa es que no se escribe porque es como una convención que ya todos sabemos que después del número entero seguiría la coma y el cero. Perdón por el número, pero no tengo otra forma de escribirlo más prolijo. Pero bueno, eso sería una coma y un cero. Entonces, si yo tengo que pasar de kbyte a megabyte y yo sé que kbyte es una unidad de medida inferior a megabyte, lo que voy a tener que hacer es dividir, en este caso, por 1000. ¿Bien? Como divido por 1000, yo corro la coma 3 lugares, 1, 2, 3 lugares hacia la izquierda. ¿Bien? Entonces sería como ver 3 lugares la coma hacia la izquierda. Y entonces acá iría 0,35 megabytes. Lo voy a tratar de escribir lo más prolijo posible. Sería 0,35, bueno, eso es un 3, megabyte. ¿Bien? Y entonces esta es una forma simplificada o distinta, mejor dicho, de plantear el mismo razonamiento que en vez de regla 3 simple. Fíjense que hemos llegado al mismo resultado. Y lo mismo sucedería con el planteo de la siguiente cuenta, que era que teníamos que pasar de 0,5 GB a kbyte. Gigabyte es una unidad de medida que es mayor que kbyte. ¿Bien? Entonces, lo tengo que en este caso multiplicar por 1000. Entonces, la coma en este caso está visible en el número porque es un número con decimales. Y entonces tengo que lo mismo, si multiplico por 1000 tengo que correr la coma hacia la derecha. Y también, como es por 1000, son 3 ceros, son 3 lugares. Entonces, corro aquí una vez, quiere decir que completo el 5 es un lugar y 2 ceros son los 3 lugares. Y como ahí he pasado de gigabyte a megabyte, sería esta primera escala. ¿Bien? De gigabyte a megabyte. Y entonces, de vuelta, para pasar de megabyte a kbyte, tengo que volverlo a multiplicar por 1000. ¿Bien? Y entonces agrego unos 3 ceros. Perdón. Lo trato de hacer lo más prolijo que puedo. Ahí está. Entonces serían 500.000 kbytes, que es el mismo resultado que nos dio como sacamos la cuenta con regla de 3 simple.